Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Antonio Vázquez y, bueno, aquí en Grupo Anaya soy responsable territorial de servicios e instituciones educativas. Bienvenidos a todos a este webinar en el que abordaremos la metodología de lectura fácil y su incorporación en nuestros libros de texto de primaria, al proyecto que me atrevería a denominar como novedoso e inclusivo, proyecto Mira, de Grupo Anaya. El objetivo principal de este proyecto es garantizar que cada estudiante, con independencia de sus habilidades, de sus estilos de aprendizaje o incluso sus contextos culturales, tenga las mismas oportunidades de éxito. En este sentido, aparte de mejorar la accesibilidad en nuestros libros, reorganizando unidades o eliminando elementos distractores de las páginas, se ha puesto un especial cuidado en el desarrollo graduado de los contenidos y en la arquitectura con la que se han presentado los saberes y actividades, incorporando una cantidad enorme de recursos útiles para el profesor, que al final beneficia a todos los alumnos, digamos, pues con un montón de, como digo, de beneficios. Esos beneficios, esos recursos para el profesor son generadores de fichas de atención a la diversidad, múltiples formas de representación para cada uno de los saberes esenciales, o incluso aportando al profesor materiales de refuerzo, de profundización, adaptaciones curriculares o herramientas como, por ejemplo, la que hemos venido a llamar INON, una herramienta de aprendizaje multinivel. Pero no nos podíamos quedar ahí. Hemos abierto aún más el abanico y hemos añadido la metodología de lectura fácil a nuestro proyecto. Y para hablarnos de todo ello, contamos con la intervención de Jorge Torres, gerente de segundo y tercer ciclo de primaria en Grupo Anaya, Elena González, coordinadora de programas de accesibilidad cognitiva de Plena Inclusión Madrid, y David Linares, validador de la red Adapta de Plena Inclusión Madrid. Buenas tardes a los tres, Jorge, Elena, David. Buenas tardes. Pero antes de dar comienzo, buenas tardes. Antes de dar comienzo a su intervención, solo añadir que la exposición va a tener una duración aproximadamente de unos 40 minutos. Y al finalizar, abriremos un turno de preguntas en las que podéis ir preguntando, formulando a través del chat, que podéis encontrar en la parte inferior derecha de vuestras pantallas. Y sin más, Jorge, Elena, David, os escuchamos atentamente. A ver, voy a ver si podemos compartir. Aquí está. Ya se ve. Todo tuyo, Elena. David, ¿estás preparado? ¿Vas tú primero o voy yo? Vamos entre los dos. Ok. Vale. Venga. Pues vamos a empezar a hablar de qué es la accesibilidad cognitiva y qué es la lectura fácil, ¿vale? Pero antes vamos a explicar un poquito lo que es Plena Inclusión Madrid. Es la federación de entidades en favor de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de la Comunidad de Madrid. Y actualmente tenemos 118 entidades federadas. Vale, David, ahora ya sí que entramos en faena. ¿Qué es la accesibilidad cognitiva? ¿Vale? Venga, vamos a lanzar así una pregunta que vamos a contestar entre tú y yo. ¿Qué puede haber detrás de estas dos puertas? ¿Tú qué crees, David, que puede haber? Te sabes la respuesta, pero ¿tú qué crees que puede ser? Yo, ¿qué puedo pensar? Pues una cocina, un armario, incluso puede ser un baño. Pues no lo sé. Puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Porque como no está indicado, en realidad no sabemos lo que hay detrás de esas puertas. Bueno, pues esto es un espacio público que nos hemos encontrado en una de las puertas. Sí que es un aseo, pero el otro es el cuarto de la limpieza. Esto es una de las dificultades que cuando hablamos de accesibilidad cognitiva nos encontramos, ¿no? Que a veces en los espacios no sabemos muy bien movernos e identificar. Otra de las dificultades cuando hablamos de accesibilidad cognitiva son los iconos, pictogramas, todo tipo de ilustraciones que nos encontramos todas las personas en nuestro día a día. Aquí David y yo hemos puesto el ejemplo de los baños, porque es un ejemplo que todas las personas nos encontramos
vayamos a un restaurante, un partido, cualquier sitio. Una de las cosas que siempre comentan los equipos de validación y de evaluación es que es necesario que la sociedad en la que nos movemos sea comprensible. Es decir, yo voy a comer a un restaurante y voy a hacer uso del baño y tengo que saber cuál puedo utilizar sin tener que pensar o divagar. Ay, pues yo qué soy, un unicornio, un sol, un no sé qué, ¿vale? Otra de las cosas que siempre mencionamos cuando hablamos de accesibilidad cognitiva es si sabemos o no utilizar los elementos que nos rodean. En este caso, el ejemplo de los grifos es fantástico. También, pues un poco como lo de los baños, ¿no? Porque los grifos también nos pasa a todas las personas, independientemente de las capacidades o habilidades que podamos tener. Es muy típico este movimiento que hacemos todas las personas cuando nos vamos a lavar las manos de hacer así, porque estamos buscando el sensor del grifo. Siempre debemos tener en cuenta que todos estos estilos quizá más modernos, más actuales, no tienen por qué estar reñidos con la accesibilidad, sino que es justamente lo contrario. O sea, el entorno en el que nos movemos tiene que ser amigable, tengo que poder entenderlo, disfrutarlo, sin que me suponga un esfuerzo poder lavarme las manos. Otra cuestión es, dentro de la accesibilidad, también nos gusta mucho incidir en esta parte de la accesibilidad web. ¿Qué pasa cuando yo quiero entrar a leer una noticia, por ejemplo? Nos salen un montón de pop-up, publicidad, anuncios todo el rato, que a veces es muy, muy difícil poder cerrarlos y disfrutar de mi derecho de acceso a la información, en este caso a una noticia, porque como me despiste ya le voy a pinchar a esa ventana, me va a llevar a otro sitio, muchas personas no saben volver a la página inicial, por lo tanto, mi derecho de acceso a la información ya no está garantizado. Entonces, como veis, os hemos hablado os hemos puesto así como muchos ejemplos para que os hagáis una idea general de lo que es la accesibilidad cognitiva. Y nos gusta hacer esta reflexión porque sí que es verdad que hasta hace unos años, cuando se hablaba de accesibilidad, la sociedad lo que más tenían en mente era la accesibilidad física, ¿no? Las personas con movilidad reducida que pueden tener X dificultades porque lo típico, hay rampa, no hay rampa, hay escalera, no hay escalera, hay es que el ascensor, lo que casi todo el mundo tenía en mente. Sin embargo, sí que es cierto que ahora la accesibilidad se comprende más como algo centrado en las barreras del entorno en todos los ámbitos de la vida de una persona. Y también se habla mucho de los apoyos. ¿Qué apoyos necesito yo para disfrutar de la sociedad en la que vivo, de mi ciudad, de salir con mis amigos, con mis amigas, de encontrar un trabajo, de estudiar, de ir al centro de salud, ¿vale? Todos los derechos que tenemos las personas. Este cambio de paradigma en la sociedad sí que es cierto que es muy interesante porque sí que ha cambiado, cada vez hay más personas que tienen en mente ese cambio, ya no solo la rampa o la escalera, sino que se va más allá, aunque aún queda un largo camino por recorrer, está claro. Vale, David, ¿me ayudas aquí un poco? Sí, aquí estoy. Les explicamos así cuál es la definición del CERMI de accesibilidad cognitiva, ¿se la cuentas tú? Pues según pone aquí son características de los entornos, procesos, actividades, bienes, productos, servicios, objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos que permiten la fácil comprensión y la comunicación. Muy Esto es bien, lo David. que dice. Pero también, por ejemplo, durante toda la vida se ha hablado de las barreras físicas. Por lo menos es lo que yo he oído, salvo quitando los últimos 10 años, vamos a poner, es lo que yo he oído, pero Muy bien. nunca se había hablado de lo que es la accesibilidad cognitiva. Por eso se está avanzando, ¿verdad? Sí. Se está avanzando, muy bien.
Y al final esto es un poco lo que les hemos estado contando, ¿no? Pues que las puertas azules no sabemos lo que hay detrás, que los grifos tenemos dificultades a veces para utilizarlos, ¿no? Es todo, los entornos, los procesos, los bienes, todo lo que nos rodea en la sociedad. Muy bien. Vamos a ver brevemente, así como unos tips en cuanto a legislación. Cuando hablamos de accesibilidad, siempre nos gusta decir que es un derecho llave. Si el entorno es accesible, si yo puedo comprender, por ejemplo, los libros, si yo puedo comprender los prospectos, si yo puedo comprender las normas, leyes, reales decretos que salen, por ejemplo, en mi comunidad autónoma o en el gobierno, yo tengo garantizados mis derechos. Si yo no comprendo lo que me rodea, lo que está pasando, las noticias, nada, yo no puedo disfrutar de mis derechos. Entonces, es muy importante que tengamos así o que conozcamos un poquito la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2008, por supuesto, la Constitución Española de 1978, también aquí, ¿verdad, David? Con la modificación que hubo hace poquito de Sí. cómo nos referimos a las personas con discapacidad intelectual, ¿verdad? Después, hay que tener también ahí en mente la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social de 2013, con la modificación del 22, que fue, la verdad es que fue muy importante, marcó ahí un antes y un después, digamos. Y luego tenemos este reglamento que tenemos aquí en último lugar de condiciones básicas de accesibilidad cognitiva, que estaba prevista su publicación en el año 2025, como veis ahí, pero que no ha salido, no ha sido publicada todavía. Se espera que salga próximamente, pero no hay una fecha todavía así en la mesa que podamos decir. Este reglamento sí que es cierto que va a ser muy importante porque va a marcar qué tenemos, qué debemos poner en marcha para garantizar ese nivel de accesibilidad. Vale, y ahora sí que nos vamos a meter, David, más en qué es la lectura fácil, ¿vale? Venga. Bueno, vamos a ver un poco. Sí, se oye, ¿no? ¿Se oye? ¿Se nos oye bien? Se oye. Te Vale. oímos perfectamente, David. Venga. Vale, vamos a ver un poco lo que es la lectura fácil. Según la norma UNE 153101, que está en fase experimental, no sé si seguiría estando en fase experimental todavía, es un método que recoge un conjunto de pautas y recomendaciones relativas a la redacción de textos, al diseño, maquetación de documentos o la validación de la comprensibilidad de los mismos, destinado a hacer accesible la información a las personas con dificultades de comprensión lectoras. Aunque luego, vuelvo a decir, esto es como el que pone un ascensor para 3 con dificultades de movilidad. Al final todos nos acabamos beneficiando. Muy bien. Nota 1. La lectura fácil es una herramienta de accesibilidad cognitiva. Nota 2. Los materiales resultantes de aplicación del método pueden considerarse productos de apoyo para personas con dificultades de comprensión lectora. Vale, para personas con discapacidad intelectual, extranjeros que no entienden muy bien el idioma, incluso vamos a poner personas mayores, aunque las personas mayores, conozco a personas mayores con una comprensión lectora mucho mayor que la de cualquier joven. Vale. Ahora un poquito más adelante vamos a hablar de para quiénes, ¿vale? Vale. Venga. ¿Ves? ¿Para quién es la lectura fácil? Entonces, hemos dicho que es para personas con discapacidad intelectual, ¿verdad? Tú hablabas también de personas mayores, de personas migrantes, ¿verdad? Sí. Que hace poquito que han llegado al país y a lo mejor todavía no conocen bien el idioma. Personas con algún trastorno del desarrollo también, ¿verdad? Sí. Siempre la lectura fácil al final, aunque es una herramienta que efectivamente está muy enfocada a personas con discapacidad intelectual o con dificultades de comprensión lectora, en muchos casos otras personas
también se benefician de las adaptaciones de textos a lectura fácil. Vale, David, ¿quién hace la lectura fácil? ¿Cómo es el proceso? Vale. Lo primero de todo, un cliente, por ejemplo, le manda un documento a ENA. Quiero que me adaptes este documento a lectura fácil. Lo que hace ENA es que lo adapta y luego, bueno, pone borrador, pero realmente lo que hace es que ese documento nos lo manda el equipo de validación. Eso es. Es decir, mi equipo y mi grupo, junto con una persona de apoyo, lo que hacemos es que leemos el documento entero y luego lo leemos párrafo por párrafo y vamos viendo por si se entiende o no se entiende. Que tenemos que hacer algunas correcciones, las hacemos. Y una vez que ese documento está ya corregido, se lo reenviamos a ENA. Y ENA ya entrega el documento pues, al cliente, el documento ya en lectura fácil. Y cuando no entendéis algo, además de corregirlo, proponéis soluciones, ¿verdad? Sí. Más accesibles. Si a lo mejor una palabra es compleja y podéis buscar sinónimos, ¿no? Podemos buscar sinónimos y muchas veces también lo que hacemos es que cogemos a un compañero con dificultades de comprensión lectora, con mayores dificultades que nosotros en comprensión lectora y le decimos, fulano, fulanita, ¿puedes venir un momento? Y le decimos, pues, ¿entiendes esto? ¿Entiendes lo que pone? Y si lo entiende, Dabuti. Muy bien. Perfecto. Esas aportaciones que hacen los grupos de validación es muy importante para garantizar que ese resultado es accesible, ¿verdad, David? Muy bien. Entonces, en el proceso de trabajo tenemos a la persona que adapta, tenemos a los grupos de validación y al dinamizador. Los grupos de validación, David, cuéntanos. Los grupos de validación lo que hacemos es ver el texto. Sí, pero está... Ver el texto ¿sí? y proponer cambios si hay que proponer cambios. Vale. O muchas veces, aunque una palabra sea difícil, decimos, bueno, está guay que la gente aprenda una palabra nueva, que enriquezamos nuestro lenguaje, con lo cual, pues explícalo en un glosario. Muy bien. David, pero vosotros, mi pregunta es, estáis formados, ¿verdad? ¿Conocéis la norma UNE que nos explicabas antes? Exactamente igual que las personas que adaptamos, ¿a que sí? No la tenemos que repasar de vez en cuando para no olvidarla, porque hay que seguir esa norma. Exacto. Entonces, todas las personas que trabajamos en la adaptación de un documento conocemos esa norma UNE, ¿a que sí? Sí. Y los dinamizadores también, claro. Los dinamizadores, por supuesto, todos los que estamos metidos aquí ya conocemos. Eso es, muy bien. Desde adaptador, dinamizador y los validadores. Eso es. Explica un poquito qué hace el dinamizador. El dinamizador lo que hace es llevar el grupo. Muy bien, organiza las reuniones, ¿verdad? Sí, es el que organiza las reuniones, es el que escribe lo que el grupo le dice que hay que cambiar. Muy bien. Y muchas veces tiene que poner un poco de calma porque 4 personas pueden tener diferentes formas de pensar, diferentes formas de ver las cosas y a veces hay que poner ahí un poco de paz para llegar a un punto en común. Claro, hay que llegar a un acuerdo, ¿no? Entre todas las personas que estáis allí, porque si no... Muy bien, David. Venga, entonces, esto ya lo hemos explicado un poco, pero lo vamos a repasar para que a todas las personas que nos están escuchando les quede claro, ¿vale? Primero nos llega, entonces, ese texto... Sí, en lectura fácil, nos llega el texto. Al grupo de validación ya nos ha llegado el texto. Eso es, que hay una primera versión adaptada. ¿Y lo que hacéis qué es? Hacemos una lectura detallada del documento, o sea, nos leemos el documento, pues a lo mejor te lo tienes que leer más de 2 veces, pero bueno. Claro. La primera vez es entero, la primera vez siempre se lee el documento entero, pero luego tienes que ir párrafo por párrafo, pues para que no se escape nada. Muy bien, eso es. Y luego también evaluáis el diseño del documento, ¿verdad?
el diseño lo evaluamos. Si tiene Claro. pictogramas, no tenían que ser los pictogramas o las fotos. Eso es. Porque Bueno. la norma 1 de lectura fácil nos habla de la parte de adaptación y de validación, pero también nos habla de cómo tiene que ser a nivel de diseño y maquetación un documento, Sí, para que sea accesible y que ayude a la lectura y a la comprensión del texto. ¿Verdad, David? exactamente. Muy bien, perfecto. Pues vamos a mostrar algunos ejemplos de documentos en lectura fácil. Este, evidentemente, no está en lectura fácil. Es el ejemplo del prospecto del paracetamol. Y queríamos contar aquí, pues, cómo se puede adaptar un prospecto. Tenemos un proyecto que es de adaptación de prospectos de principios activos concretamente. Entonces, lo que hacemos es tomar el prospecto del principio activo y adaptarlo. El resultado final es el que veis aquí en la presentación. Tiene una estructura muy clara, muy ordenada. Como veis, se dan recomendaciones antes de empezar, para qué sirve, avisos. Veis que en algunos casos se utiliza algún apoyo visual, como comentaba David, pues con pictos o con algún apoyo algún sistema de apoyo que sirva para una mayor comprensión del texto. Este sería, por ejemplo, pues, el índice que se ha trabajado para el prospecto del paracetamol. Otro ejemplo de otro tipo de documentos que se pueden adaptar a lectura fácil son las sentencias. Lo que veis aquí es un modelo, en este caso, de plena inclusión de Asturias, y sí que es cierto que la adaptación de sentencias es una adaptación muy, muy individualizada, porque se ajusta expresamente a las necesidades que tiene esa persona. Si esa persona necesita más apoyos visuales, pues se van a poner más apoyos visuales. Si no necesita apoyos visuales y le vale solo con el texto, pues se va a adaptar solo el texto. Entonces, como veis, sí que se ajusta un poco la adaptación a el objetivo que tiene cada uno. Esto es un ejemplo de un libro, porque una de las grandes cuestiones que hay en el movimiento asociativo es la falta de literatura adaptada. Entonces, en este caso, hemos podido adaptar varios libros y este es uno de ellos, ¿no? 5 semanas en Globe. Y este sería otro ejemplo de otra cosa totalmente distinta, pero que en este caso para las personas con discapacidad es muy necesaria porque es un trámite que en este caso es de la Comunidad de Madrid, que es el reconocimiento del grado de discapacidad. Es mucho más largo que esto, evidentemente, pero para que os hagáis una idea de cómo es. Se explica qué es el reconocimiento del grado de discapacidad, cómo hay que hacerlo, qué documentos hay que presentar. Es decir, también es una manera de acercar la administración para que cuando tenemos que hacer un trámite realmente podamos hacerlo. Y hasta aquí, David. ¿Quieres añadir algo más? Yo ya has dicho tú todo, pero vamos, ¿Ya veis todo? ¿quién nos ha leído alguna vez un prospecto de medicina? O sea, que al final todos Todo el leemos mundo. prospectos de medicina y son difíciles de entender muchas veces. Los prospectos son difíciles de Son muy entender difíciles, ¿verdad? y más Son en muy un difíciles. paracetamol que por lo menos durante mucho tiempo a lo largo de nuestra vida pues nos vamos a tener que tomar. Claro. No También siempre, estaría pero bien sí. que alguna vez, yo creo que casi todo el mundo alguna vez se toma un paracetamol, David. Sí. David, hablarles también del diccionario fácil, porque es una herramienta que utilizáis mucho vosotros en las validaciones también, ¿verdad? Sí, las validaciones, por ejemplo, tenemos, aparte de la herramienta de Google, utilizamos el diccionario fácil, que es mucho mejor que de la Real Academia Española. Bueno, es diferente. Es mucho más Vale, fácil. es más fácil porque está lectura fácil, ¿verdad? El diccionario fácil está Sí. lectura fácil, por eso es más accesible, ¿no? Entendemos mejor las definiciones. Muy bien, David, pues muchas gracias por tu presentación. Jorge, De nada.
quieras. Vale, pues bueno, ya habéis visto lo que es la lectura fácil y a nosotros pues hace aproximadamente año y medio así, llevamos ya algo más de tiempo trabajando con plena inclusión en algunas cosas, pero hace como año y medio nos invitaron a un evento muy chulo que hicieron en Madrid presentando pues un poco esto, explicando el trabajo que hacían pues con los prospectos, con el diccionario fácil, con documentos de la administración. Y bueno, pues la verdad es que dijimos, o sea, nos dimos cuenta de que es que caía casi por su propio peso que tenía que ver algo así en materiales curriculares, que además, escuchando siempre lo que piden los profes cuando preguntamos que cuáles son vuestras necesidades, pues es tiempo y herramientas para atender a la diversidad. Entonces, pues hablamos con plena inclusión y no quiero tampoco para que parezca que he venido aquí a vender mi libro, pero bueno, dijimos, oye, ¿y si hacemos unos materiales curriculares, unos libros para el alumno hechos en lectura fácil? Y bueno, pues hablamos con Elena y les pareció una idea fantástica, la verdad. Y bueno, todo este trabajo que os han contado, que se hace pues, con una sentencia judicial o con los prospectos, pues lo hemos hecho con los libros de texto. Hemos cogido los libros del alumno, que seguramente muchos de vosotros ya los habéis visto, y los hemos adaptado en lectura fácil. Entonces, ahora tenemos pues, todos estos libros del alumnado en lectura fácil y hemos hecho exactamente igual el proceso de validación. De hecho, hace un par de semanas hicimos un encuentro en nuestras oficinas con los equipos de validación, que nos pudimos conocer a David, que ha hecho uno en persona, que ha hecho uno de estos libros. Y bueno, y el objetivo de hacer todo esto, pues, bueno, primero, ¿qué es este material? Pues lo que se está diciendo es el libro del alumno adaptado a lectura fácil. Nos hemos querido, sobre todo, centrar en los saberes fundamentales, por supuesto, los retos y las situaciones de aprendizaje y con actividades que están especialmente diseñadas para las personas con dificultades de comprensión lectora. Y aquí no me voy a parar mucho porque es lo que ya os han contado David y Elena, y esto sirve prácticamente para cualquier alumno que tenga algún tipo de dificultad de comprensión, migrantes con bajo conocimiento del idioma, problemas de aprendizaje, discapacidad intelectual, cualquier dificultad de lectoescritura. Y aquí os hago una lista de cosillas que creemos que pueden beneficiar en el aula. Si me preguntasen a mí de cuando yo aún estaba como profe, sobre todo el tener materiales ya preparados y que además aquí tienen un valor adicional, que es que ya están probados. Ya ha habido un grupo de personas que han estado estudiando estos materiales, que nos han dicho cosas que podíamos cambiar para que se entendiesen muchísimo mejor y que se han incorporado. Así que, bueno, no me entretengo más y así dejamos un buen rato para que nos podáis hacer todas las preguntas que queráis. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Y bueno, sí, hay algunas preguntas. Bueno, Jorge, Elena y David, la verdad es que muy clarificador todo lo que habéis comentado. Bueno, vamos a ver. Aquí nos aparecen unas preguntas acerca del proceso de validación. David y Elena han contado cuál es el proceso de validación de los libros de texto, perdón, de los documentos, la literatura y demás, y nos preguntan si el proceso de validación ha sido igual para los libros de texto. Quizá, Jorge, eres quien debe contestar esto, ¿verdad? Bueno, un poco casi entre los dos. No ha sido 100% igual, porque el primer paso el que comentaba David, de que le mandaban el documento a Elena y ella hacía la primera adaptación, en este caso, como era muchísima cantidad de material,
pues lo que hicimos fue pedir que Plena Inclusión Madrid, Elena y Almudena, que la habéis visto ahí por ahí de pasada de fondo, ayudando a David, nos hicieron unas formaciones en Anaya los editores para que conociésemos la norma UNE. Y aunque desde luego no nos la sabemos ni muchísimo menos como ellos, pero bueno, pudimos hacer una primera adaptación que luego revisaba Elena, que bueno, que ella nos puede decir qué tal lo hemos hecho. Pero así le dábamos algo de trabajo avanzado, pero el resto vamos, que nos cuenten Elena y David, pero yo creo que el resto ha sido igual. Sí, o sea, en este caso sí que es cierto que para garantizar ese resultado final, no solo que fuera accesible, sino que se mantuviera ese rigor de los libros que deben tener, había como un proceso un poquito diferente. Como dice Jorge, primero los editores hacían esa primera adaptación, esa primera versión, que revisábamos las adaptadoras y volvía otra vez a los editores con nuestros comentarios, que los integraban, los tenían en cuenta, nos daban también pautas, ellos a nosotras y nosotras a ellos también. Después pasaba a los equipos de validación, que David aquí está como representante de todos ellos, ¿vale? Pero en este proceso ha habido muchísimas más personas que David en esta parte. Yo creo que han estado como más de 30 personas validadoras, más de 6 dinamizadores, entonces ha habido muchos grupos de trabajo detrás. Los equipos hacían todas las aportaciones que comentaba David antes, ¿no? Pues palabras complejas o que había que definir más cuestiones o temas de diseño también a veces, que volvíamos a revisar y se volvía a pasar a los editores, que hacían como una versión final, digamos, y volvíamos a revisarla otra vez nuevamente para garantizar ese rigor que decía al principio, ¿no? Que no solamente fuera accesible, sino que se mantuviera como, pues, como el propio libro. Bueno, mira, Juan Pedro nos pregunta si los materiales están en versión digital. Y Sofía, a la vez, yo creo que un poco en la línea, bueno, pues si no hay una muestra de los libros, es decir, si podéis mostrar alguna muestra de los libros por dentro. Incluso yo creo que Pues, diferenciando el normal. Lo voy a intentar, ¿vale? Voy a intentar Ajá. subirlo aquí un poco sobre la marcha. Igual tardo un pelín, pero bueno, si no, creo que, si no me equivoco, si no están en nuestra web, lo deberían estar en breve. Seguir, si quieres, ve haciéndonos otra pregunta y intento buscar. Claro que sí, Jorge, mira, fíjate. Porque luego pregunta, por ejemplo, María José, de qué cursos y materias hay libros, ¿no? Que bueno, has comentado, pero vamos, es a partir de tercero de primaria, lo ha contestado nuestro staff, Esther, ha contestado en el propio chat, pero bueno, un poco para comentarlo o volver a comentarlo, es desde tercero de primaria a sexto para las áreas de matemáticas, lengua y conocimiento del medio. Y hay otra pregunta y es si tenemos o no tenemos estos materiales en valenciano. Pues de momento no, de momento están solo disponibles en castellano. Tened en cuenta que el proceso de validación y tampoco, sobre todo cuando empezamos el proyecto, no estábamos 100% seguros de cómo iba a ser. Entonces era un poco complicado el lanzarnos a hacerlo en todas las lenguas. Pero bueno, si hay esa reclamación y hay suficiente necesidad, pues digamos que lo podemos estudiar. Ahí casi dependemos de que esos equipos de validación estén y que yo creo que seguramente sí. Entonces, bueno, todo es estudiarlo, ahora mismo no. Se va avanzando poquito a poco, ¿verdad? Sí, este es el año y me imagino que el proceso tal cual está establecido, yo creo que no será algo sencillo poder lanzar todos estos libros. De hecho, una de las preguntas es, bueno, pues ¿por qué no hay más literatura adaptada, ¿no? en lectura fácil?
Pues no hay tanta literatura adaptada porque claro, hay que tener en cuenta los derechos de autor, de autora. Entonces, no podemos adaptar todo lo que, todo lo que nos gustaría. Sí que es cierto que, a ver, se pueden adaptar clásicos, pero no novela actual. Y sí que es cierto, como decía antes, que es una de las grandes demandas, ¿no?, de las personas con discapacidad intelectual, pues porque también quieren leer Harry Potter o, bueno, David, ¿a ti qué te gustaría leer? Porque tú siempre comentas esta parte. Cuéntales. Juego de Tronos, que El Señor de los Anillos estuviera adaptado a lectura fácil. Exacto. Entonces, bueno, pues es una de las dificultades que nos encontramos, que se adaptan clásicos, pero nos falta, pues eso, llegar a obras actuales. Perfecto. Gracias, Elena. Oye, y primer ciclo, porque hay varias preguntas en esa línea, de primero y segundo, ¿por qué no se ha lanzado? Claro, pues a ver, la verdad es que hubo un momento, sobre todo al principio del proyecto, que sí que lo barajamos, pero es verdad que analizando un poco cómo hacíamos los libros de primero y más este año que tenemos este nivel extra, este nivel 1, pues hacer una adaptación que es en buena parte lingüística, aunque se tenga en cuenta también, como han dicho, la maqueta y el diseño, pero el hacer una adaptación lingüística cuando se está aprendiendo el proceso lectoescritor, en primero, pues en principio no tenía mucho sentido. Y en el caso de segundo de primaria, pues al final el libro es muy sencillo, el lenguaje es muy sencillo y el hacer esa adaptación creíamos que era más importante poner el esfuerzo en tener los libros a partir de tercero, que ya sabemos que ese salto entre segundo y tercero de primaria, aunque lo hemos cuidado mucho más en esta serie, pero es cuando de verdad se produce ese salto en la lectoescritura, en los textos, sobre todo pues en asignaturas como naturales o sociales. Entonces queríamos centrar un poco donde sabíamos que la actuación iba a ser más eficaz. Entiendo, Jorge. Bueno, antes de seguir con las preguntas, creo que nos ibas a enseñar, creo que ya has podido compartir la pantalla, Sí, ¿verdad? he compartido, creo que ha compartido Esther también A ver, la cosa es que como no os veo, si muevo la pantalla no os veo, entonces... Vemos ahora, estamos viendo la primera página del libro de lengua, de primaria de lengua. Sí, entonces, bueno, como podéis ver, una de las cosas, bueno, aquí las características de la lectura fácil, seguro que os las puede contar muchísimo mejor Elena o David, pero bueno, una de las cosas características pues son, por ejemplo, los cortes de línea, que no, ¿cómo es esto, Elena? El punto y aparte. Tiene particularidades así la lectura fácil que debemos tener en cuenta. Las frases son mucho más cortitas de lo habitual, entonces, pues por ejemplo, las comas se utilizan mucho menos. Intentamos decir, no es exactamente así, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, es que es como una idea, una frase, que luego vamos a unir, evidentemente, porque no son todo el rato independientes. Pero sí que es cierto que tiene esas particularidades. Por ejemplo, siempre tiene que haber punto, nunca utilizamos punto y seguido, siempre es punto y aparte. Debemos cuidar mucho también los verbos que utilizamos. Si hay que, evidentemente, en los libros y en otros materiales que adaptamos, hay que incluir palabras que son más difíciles o menos conocidas. Y no pasa nada, no hay que temer añadir cosas nuevas, sino que hay que explicarlas. Cuando, por ejemplo, en matemáticas, que quizás sí que las matemáticas es un poco más abstracto que lengua o conocimiento del medio, en matemáticas tienes que explicar muy bien los pasos para poder llegar a ese resultado final. Hay que detallar mucho cada paso que tiene que dar el alumnado. Y aquí hay que jugar un poquito también pues, con ese diseño, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, en lectura fácil, pues no utilizamos tablas.
pero en mates pues son muy importantes. Entonces, bueno, pues hay que ir explicando las cosas nuevas. Sin ningún temor, se explican, se aprenden y se sigue. La lectura fácil tiene ese cierto grado de aprendizaje que está fenomenal, además. O sea, que no hay que tener miedo a añadir conceptos nuevos. Gracias. Y fijaos, Jesús nos pregunta ¿por qué no hay para primer ciclo? ¿Por qué no hay para primer ciclo si se establecen muchas diferencias lectoras entre alumno de madurez de 2000 lectores? Perdón, esto creo que lo hemos contestado. Pero hablaban de si estos libros están adaptados, Sandra nos pregunta, ¿estos libros están adaptados a partir de una versión generalista para que el alumno pueda acceder con el material que sea más adecuado para cada caso? Y yo creo que asociado a esta pregunta vendría que Carmen nos pregunta, ¿estos libros se van a utilizar solo para adaptación significativa o para todos? No son una adaptación significativa, ¿vale? Esto es, o sea, con este material es, los saberes se tratan de la misma forma que en el libro del alumno estándar, digamos, pero lo que se hace es una adaptación lingüística para facilitar la comprensión lectora de allí donde haya problemas. Y dentro de no sé si entiendo muy bien la otra pregunta. No sé si se refiere a si hay versiones, pero bueno, en las versiones que según las necesidades de cada comunidad autónoma, sobre todo en el caso de sociales, naturales, conocimiento del medio, que sabéis que dependiendo de la comunidad autónoma, pues está organizado de forma distinta, eso sí que lo tenemos, sí, esas versiones sí que existen, ¿vale? No sé si con eso respondo, si no aclaramos, ¿vale? Pero... Creo que sí, porque ella se refería a esto. Luego habla María José de si el hilo conductor, el nombre de la unidad y los apartados entre el libro genérico y el libro de lectura fácil son los mismos. ¿Es así? Sí, ¿verdad? Sí, es exactamente igual. La secuencia es la misma. El diseño, aquí en lo que estamos compartiendo, veis ese bordecito como por fuera verde, pero eso no está en el libro, ¿vale? Eso es el adorno que le hemos puesto al catálogo para enmarcar la página y describir cuál es la unidad. El diseño del libro es prácticamente idéntico al del libro estándar. Hay algún apartado que sí que no incluye, alguno de pues, en conocimiento del medio de los experimentos y demás, porque queríamos centrarnos mucho sobre todo en los saberes y en poder poner algunas actividades, pero lo que es la secuencia de la unidad de los epígrafes con los saberes es exactamente la misma. Bien. Una pregunta que yo creo que también, bueno, pues casi está contestada, y es que, con lo que dices, y es que si los libros, digamos, los utilizan solo alumnos con discapacidad y los que no tengan discapacidad, ¿qué método utilizarían? Pues el método Mira, ¿verdad? Que es el Claro. complementario y es con los mismos. Bien. Dice, estos materiales de... Perdón un segundín, hacer un inciso. ¿Es verdad que están pensados para que los utilicen personas con discapacidad? Sí, pero no solo, ¿vale? Esto yo lo sé también por algunos comentarios que ya hemos recibido en otro sentido y concretamente además de una de las validadoras que ha participado en esto, que era una persona migrante y además con discapacidad que venía de Rusia, y nos hablaba de la importancia de cuando no conoces el idioma y llegas a un país, a un sistema educativo nuevo y tener algo que esté en un lenguaje un poquito más sencillo. O sea, que es realmente para, pues como lo que contaban Elena y David del ascensor y la rampa, que al final nunca sabes a quién le va a venir bien. Sí, y a mí me gustaría añadir que también es cierto que una vez que nos hemos puesto ya como a hablar de estos materiales con otras personas, con familias y demás, también algunas personas nos han comentado que por la estructura, por el orden de la información, también beneficiaría pues, alumnado a lo mejor con déficit de atención o con otras dificultades, ¿vale? O sea que, bueno, yo creo que es un poco lo que dice Jorge, que como el ascensor, que va a beneficiar a muchas más personas que solo a personas con discapacidad intelectual. Perfecto. Bueno, María José pregunta si la adaptación está hecha para Operación Mundo. Operación Mundo es la serie que teníamos anterior al proyecto Mira, y no, este proyecto en lectura fácil se ha
hecho con respecto al nuevo, a Mira, única y exclusivamente. Aquí estamos viendo ahora, nos está enseñando Jorge, diferentes páginas e incluso de Estaba ciencias. enseñando conos, sí, pero bueno, ya os digo, en el archivo que ha compartido Esther es este mismo documento para quien quiera verlo con calma que lo pueda ver. Perfecto. Perfecto. Dice, soy de Cantabria y la pregunta que he hecho era porque los niños con dislexia son adaptaciones no significativas y por eso preguntaba si eran para todos. Sí, pues Claro, Carmen, además se refiere a esa aclaración que antes pedías, Jorge. pues sí, de hecho es un ejemplo fantástico de una necesidad que se puede cubrir con este material. Sí, sí. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver. No sé si habéis dicho si los libros también están en versión digital, ¿cierto? No lo hemos, Ay, lo hemos perdón, sí. comentado. De momento no tenemos la versión digitalizada, ¿vale? De momento es el material en papel. Bien. Para el profesor sí existe, lógicamente, el complemento del libro digital de profesor, en donde, bueno, pues todos los recursos y demás que desarrolla pueden ser utilizados. Sí. ¿No, Jorge? Sí, claro, el profe como va a tener el libro, además se va a tener el libro estándar y tiene todo el material que necesita. Muy bien. Bueno, pues creo que, vamos a ver, nos felicitan, gracias a todos por el interés. La verdad, muchas gracias por la información. La verdad es que aprovecho para transmitiros todas estas felicitaciones porque creo que esto, la verdad es que es un paso adelante, un gran paso, sinceramente. Y bueno, si no hay muchas más preguntas o si queréis complementar, Jorge. Nada, yo aprovecho que ya lo he hecho alguna vez, pero para agradecerle a Plena Inclusión Madrid, pues haber podido hacer esto, la verdad, que ha sido un gusto. Y por supuesto a Elena, que es la que nos ha estado aguantando todo este tiempo y, y lo que le queda, que nos quedan los cursos pares por hacer. Y por supuesto a David en representación de todo el equipo de validadores bueno, que han hecho un trabajazo que la verdad es que ojalá lo pudiéramos enseñar porque ha sido increíble. Y recordando nociones de lengua, ¿eh? Eso. Recordar nociones de lengua y Dios, madre mía, con la cantidad de tiempo que hace que no damos esto. Pero ha sido un placer, ¿verdad, David? No, ha sido un placer y me ha gustado recordar cosas de lengua, me ha gustado. Y el resto de los compañeros y compañeras de la red también estaban muy satisfechos con el trabajo, ¿verdad? Que estamos haciendo. Sí, nos ha gustado mucho este tipo de trabajo, ¿eh? Nos ha gustado. Los equipos de validaciones estamos muy contentos. Y ahí también a mí me gustaría añadir que, bueno, desde la federación, nosotras que hemos dado muchos cursos sobre accesibilidad cognitiva y lectura fácil a profes, una de las preguntas que siempre nos hacían cuando mostrábamos ejemplos de qué se puede adaptar y siempre nos decían, ¿y no hay libros? ¿No tenemos materiales para poder? Y la respuesta era siempre, pues no, pero la verdad es que por fin ahora ya podemos decir que sí que hay. O sea, esa demanda a nosotras sí que nos ha llegado durante mucho tiempo, los últimos años, cada vez que íbamos a algún sitio y había profes, salía el tema. Entonces, bueno, creo que también es una manera de dar respuesta, ¿no?, a esa necesidad, a esa demanda, por supuesto, de las personas con discapacidad intelectual y de las familias también. Gracias, Elena. Bueno, yo solamente añadir precisamente algo que ha comentado Esther en el propio chat, y es que si queréis ver estos materiales o, bueno, pues visualizarlos, que os expliquemos un poco con más detalle, bueno, no tenéis más que acudir a vuestro asesor, al asesor que atiende vuestro colegio en la actualidad, o bien contactar con nosotros a través de esta dirección de correo que viene en el chat, que es clientes@ luego todo seguido, grupoanaya.com, o llamar al 91 393 3933. Muchísimas gracias a los tres, Elena, David, Jorge, y gracias a todos
por habernos atendido. Espero que sea un paso más, como decía, y un trabajo de utilidad para todo el profesorado y un beneficio para el alumnado que tanto necesita. Gracias.